de ir disminuyendo. Perdón, es que entró ahí un mensaje. Actualmente se ha estado tratando de ver la posibilidad de operarlos a una menor edad, pero a mí no me parece que sea de menos de 1 año de edad. O sea, para mí el ser operado el niño de paladar entre el año y el año y medio es suficiente. Ok, Y también que tenga las mismas condiciones, de que esté en buenas condiciones de salud, que esté en un peso adecuado para la edad y de que en su resultado de hemoglobina, en este caso, les comentaba yo, en el labio se pide un mínimo de 10, en el paladar yo pido un mínimo de 12, porque es una cirugía que sí puede tener más complicaciones, sobre todo en lo que es sangrado. Entonces tengo que tener una hemoglobina que esté en buena cantidad, en una buena cifra, para que sin riesgo pueda yo operarlo. claro. Muy bien, doctor. Oiga, nos está dando muchos datos muy, muy importantes y muy interesantes. Y yo sé que aquí hay mamás que a lo mejor que tuvieron esta situación o que pudieran presentar sus niños o nacer con paladar hendido. Esto tan importante que nos menciona, Doc, de la regla de 10, o sea, que los niños en cuanto nacen no son operados. No, no. Sí, inclusive hace ratito en el grupo que se hizo de Smile Train comentaron eso, de que en algunos lugares, y sobre todo en la Ciudad de México, habían estado operando niños recién nacidos. A mí se me hace que es bastante, bastante malo. Uno, tan sencillo por esto, porque el riesgo que corre el bebé recién nacido para someterlo a una cirugía, pues es muchísimo más grande que someterlo ya cuando ha sido valorado, revisado, checado y todo. Y además el resultado estético, yo ya los he visto, son bastante, bastante malos, ¿eh? Yo no les sugiero para nada, de que sí se llegue a cumplir las reglas que se deben de hacer para que el niño pueda ser operado. Entiendo muchas veces, yo lo vivo mucho y más ahora en esta época, la desesperación de los padres por ver ya a su niño ya operado, ya que ya no tenga esa fisura, que ya no tenga ese hoyo en el labio. Yo lo vivo, es urgente para los papás y lo entiendo. Yo muchas veces, es difícil cuando dicen que si tú no has vivido algo no puedes sentirlo, pero créanlo, a través de tantos años, yo sí lo he llegado a sentir la angustia, la desesperación que tienen los papás de que ya se les cierre esa fisura que tienen. Pero por esa prisa, también lo he vivido, es muchísimo, muchísimo las complicaciones, muchísimo los errores que cometen los papás de irse con gente que no tiene ninguna capacidad profesional, que no tiene ningún entrenamiento y que se van a sitios donde no son manejados en forma integral, que eso es lo más importante en lo que es el tratamiento de un niño con labio paladar. Exacto, Doc. ¿Cuáles serían las mejores especialidades médicas o qué profesionista tendría que ser el adecuado para atender a pacientes con paladar hendido? Bueno, en forma original era el cirujano plástico. El cirujano plástico, bueno, de hecho, muchos años atrás el que hacía estas cirugías era el cirujano pediatra. Ya después el cirujano plástico fue el que empezó y el que tenía la batuta de todo lo que era el manejo del labio y paladar. Pero entró la especialidad de maxilofacial y los cirujanos maxilofaciales también ahora han abarcado esta área de lo que es la fisura labiopalatina. Y la verdad es curioso, a mí me ha pasado. Yo he visto cirujanos maxilofaciales ahora que tienen más experiencia, más empeño, más gusto por la cirugía del labio y paladar que los mismos cirujanos plásticos, ¿no? Yo lo vivo todos los días. El cirujano plástico, en su gran mayoría, se van más por la situación estética, ¿sí? En mi caso personal, yo también hago mucha cirugía estética, pero toda mi vida he podido compartir las dos áreas, el área de lo que es la cirugía reconstructiva y el área de lo estético. Y casualmente, por azares del destino, una de las partes de la reconstrucción, de la cirugía reconstructiva que más me ha tocado a mí, ha sido precisamente labio y paladar por el sitio donde vivo actualmente. Yo soy de la Ciudad de México, pero por azares del destino me vine a vivir aquí a Chiapas. Claro.
Wow, Doc, pues qué interesante y este dato que nos comparte es muy importante, sobre todo porque a veces pensamos que el mejor cirujano puede ser, o un cirujano plástico puede ser el que tenga mejores resultados, pero a lo largo de también la experiencia que hemos tenido es el que tiene experiencia con paladar hendido, porque no es cualquier otro tipo de cirugía ¿no? y necesita un tratamiento especial. Y por Sí, aquí, Doc, yo le estoy leyendo las preguntas. Aquí, como estamos haciendo la transmisión en Zoom, no se ven, pero yo lo veo desde el grupo, sí. desde Nada la más página. quisiera hacer un comentario extra de esto, ¿no? Dígame. Tal vez está mal mi comentario, pero es que sí, las mamás sí lo deben de saber. Y esto no nada más se los pregunta a ustedes, sino esto yo lo he preguntado a la presidenta de la Asociación Mexicana de Paladar, a la presidenta de la Asociación de Cirugía Maxilofacial, y créanlo, en la República Mexicana no hay más de estos, no hay más de 10 gentes en México que tengan suficiente experiencia en lo que es la cirugía del labio paladar, créanlo, ¿eh? Así es que tengan mucho cuidado. Ustedes se pueden escuchar muchísimo gracias a la licenciada Ludia, ella conoce perfectamente bien los centros donde ustedes pueden obtener por los cirujanos que están en ese centro, donde pueden obtener el mejor resultado. No se vayan por las cosas fáciles o por la prisa que yo también ahora lo he vivido. La gente por la prisa que ha tenido por operarse aquí en Chiapas se han ido con gente y ya vimos dos resultados, ¿eh? Que son de lo peor que hay. ¿Qué consecuencias tiene que un niño o que un paciente sea operado varias veces? Porque, Eso es una excelentísima pregunta, porque es muy buena pregunta por lo siguiente. Si a mí me llega un niño con un mal resultado o con una complicación muy seria del labio, se puede hacer la reconstrucción y en muchos casos podemos obtener un resultado exitoso, ¿sí? Y ese labio lo podría yo tal vez operar tal vez hasta 2 veces para hacer una segunda corrección para que quede mejor, sin ningún problema. Donde, insisto, sí puedo obtener un resultado estético satisfactorio. En muchos casos, lógicamente, no va a ser lo mismo en cuanto a lo estético. Lo estético ya por las cirugías previas que tuvo o por la complicación muy seria que tuvo, tal vez el resultado estético ya no sea lo ideal a que si ese paciente con una cirugía hubiera quedado excelente. El problema, y ahí es donde usted está muy inmiscuida, mi querida licenciada Luz, es en el lenguaje. Si yo tengo un paciente que ya fue operado en algún otro lugar y ya se abrió ese paladar o tuvo cualquier problema, pues lógicamente lo tengo que reoperar. En el paladar no estoy buscando lo estético. En el paladar lo que estoy buscando es que tenga una buena función. Y ahí es la parte importantísima de que si un paladar es reoperado y reoperado y reoperado, es un paladar que va a perder la función en cuestión del músculo. Mientras más cirugía yo le haga a un paladar, más cicatriz va a tener y la capacidad del músculo va a disminuir. Entonces, si lo que yo quiero es que ese paladar se mueva, sea móvil, tenga una buena flexibilidad, tenga todo para que yo tenga una buena fonación, si ese paladar, y créanlo, yo lo he vivido, si ese paladar lleva 6 o 7 cirugías, ese músculo prácticamente ya no sirve. Entonces, ¿qué resultado funcional va a tener? Así o así. Es que también tengan mucho cuidado con eso. exacto. Y bueno, usted ya lo comentó y me gustaría que ampliara un poco más. ¿Qué sucede si pierde esa función el músculo del paladar? ¿Qué efecto tiene en el niño? Es como siempre les platico a mis pacientes, ¿no? Muchas veces no entendemos cómo es que, y eso, yo creo que usted, licenciada Ludi, lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero bueno, yo se los explico de esta manera. Si yo me pongo de perfil, mi paladar debe de pegar con la parte de atrás de mi garganta y al mismo tiempo la parte de atrás de mi garganta se cierra. ¿Eso qué ocasiona? Que el sonido de mi voz salga por mi boca.
¿sí? Pero si es un paladar que está corto, puede estar bien operado, pero está corto, sí se mueve y todo, pero está corto. O es un paladar que no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parte de ese sonido de mi voz, en lugar de salir por mi boca, sale por mi nariz, ¿sí? Entonces, eso es lo importantísimo de que esté bien hecha la cirugía, que además otra de las cosas que yo también les comento mucho a mis pacientes. Cuando se hace la cirugía del paladar, como ya les he dicho ahorita, la parte más importante del paladar es la parte de atrás. La parte de adelante, y ustedes se tocan con el dedo o con la lengua, pues sienten que está duro, es el hueso. Esa parte del paladar no se mueve, esa no tiene nada que ver con el lenguaje. La parte de atrás es la que tiene que ver con el lenguaje. Lo importante es echarlo para atrás en el momento de la cirugía. El paladar es duro, es muy duro, o sea, no lo puedo estirar para cerrarlo. Entonces, hago los cortes, hago las incisiones, lo uno en el centro y lo trato de echar lo más para atrás que se pueda. ¿Qué significa eso? Que atrásito de los dientes me puede quedar una fístula, me puede quedar un hoyito. Y eso la licenciada se los puede confirmar. Ese hoyito atrás de los dientes no me va a afectar para lo que es el lenguaje. El tratar de cerrarlo muchas veces es muy riesgoso. Y no me olvida un caso que tuve yo aquí en Chiapas de una señora que necia quería que se le cerrara el hoyito que tenía atrás de los dientes. Le dije, no es el momento adecuado, no se debe de hacer ahorita, podemos valorarlo más adelante o, en el peor de los casos, colocar una plaquita con la ortodoncista y se acabó el problema. Pues créanlo, la señora no estaba satisfecha, se fue a la Ciudad de México, operaron y en lugar de dejar un hoyito así, no les miento, le dejaron un hoyo de este tamaño. ¿Sí? Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Les repito, lo importante es echar para atrás el paladar. Si adelante, atrás de los dientes, me queda un hoyito, no se apuren, no afecte nada. La mayor acción que pueden tener en ese caso los pacientes es que sí se les salga líquido por la nariz. Eso es todo. Así es, doctor. Eso que acaba, la forma en cómo le explicó el doctor, yo creo que todos lo entendimos de una forma tan sencilla. ¿Y por qué es tan importante esa función del paladar para hacer ese cierre y ese movimiento? Porque si no hay un cierre adecuado, si ese velo del paladar no está haciendo el movimiento correcto, pues tenemos esta forma muy peculiar que tenemos en algunos pacientes con paladar hendido y que eso no es esperado, eso no es normal. A lo mejor nos hemos familiarizado mucho y pensamos que las personas con paladar hendido es la forma particular de hablar, esa forma gangosa, que incluso hace algunos años pues eran muy típicos estas bromas, estos chistes relacionadas con personas que tienen esta forma peculiar de hablar, pero con una buena cirugía, con una buena técnica también, esta dificultad, y tenemos casos de pacientes con paladar hendido que tú los escuchas y hablan como cualquier otra persona. No hay escape de aire, no se escucha esta hipernasalidad, la forma de articular las palabras es completamente igual que cualquier otra persona y eso es lo que esperaríamos en todos nuestros pacientes con paladar hendido. Y por aquí, doctor, pues están muy participativos en el chat. Yo aquí le voy a estar leyendo algunas de las preguntas. Y hay una en especial que me gustaría que la volviéramos a retomar. Yo sé que es una pregunta que le hacen muy frecuentemente las mamás, las familias, acerca de la causa. ¿A qué se debe? Diana Nava nos comparte, dice, tengo un bebé de 1 año, nació con labio y paladar hendido. ¿A qué se debe que nazca así? Y si hay probabilidad que si tiene otro bebé, nazca igual. Bueno, primero que nada, déjenme explicarles. Desgraciadamente, eso yo siempre lo comento en reuniones médicas y todo, y la licenciada Lodi lo sabe perfectamente bien. En México no llevamos unas estadísticas confiables, serias, profesionales. Entonces, muchas veces nos basamos en las estadísticas de Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos casi no tienen labio y paladar y aquí sí hay mucho. Aquí se ha calculado
que nace un niño de labio paladar por cada 700 nacimientos. Yo durante 11 años tuve un programa aquí en el estado de Chiapas donde yo manejaba todo el estado y logramos tener un total de 2.500, perdón, en una etapa tuvimos 1.500 pacientes, ¿sí? Y no era posible sacar, como en forma profesional, de cuántos niños habían nacido y cuántos niños han tenido este problema. Entonces lo sacamos en relación a población y créanlo que el porcentaje que sacamos era muy, muy alto. O sea, era un niño con labio paladar por cada 1.200 habitantes. O sea, es altísimo. Siempre yo también me he preguntado, bueno, tantos estudios, tantas investigaciones que hay, ¿por qué no han encontrado la causa? No se sabe. Los genetistas, y esto lo digo de broma, es broma, así como para, pues quién sabe por qué, los genetistas dicen es causa multifactorial. Es broma, ¿eh? Porque les hago la broma de ya que como no sabes, dices, puede ser muchas las causas. Ellos lo achacan a puede ser desnutrición, puede ser a alcoholismo, a tabaquismo, a drogas, a estar en contacto con desinfectantes, con fertilizantes, con todo lo que se maneja a nivel del campo, ¿no? Porque, pues, me imagino que también mucha gente lo sabe, esa malformación se presenta mucho más en gente de bajos recursos. Entonces, nosotros inclusive cuando hacemos la historia clínica les preguntamos a los papás si están en áreas donde esté cerca la agricultura, porque entonces eso puede ser una causa de esto. No se ha encontrado una causa real de esto. Que se diga que se hereda. Se puede llegar a heredar, pero las posibilidades son bajas, ¿sí? Lógico, si yo tengo labio y paladar, mis posibilidades son un poco más altas. El ejemplo es este. Hace años se hizo un estudio en el Hospital General junto con el Instituto Nacional de Nutrición, donde una persona sin labio, para tanto papá como mamá sin labio y paladar, su porcentaje de posibilidades era del 0.04%, o sea, muy bajo, pero existe la posibilidad. En una familia donde el papá o la mamá tengan labio y paladar, esas posibilidades que eran en una persona sin fisura del 0.04, en una persona, en una familia donde ya la mamá o el papá tienen labio y paladar, el porcentaje aumenta al 17%. Ya aumenta más, pero no necesariamente es hereditario, ¿no? No porque yo ya lo tengo y tengo un hijo, todos mis hijos van a nacer igual, ¿no? Otra cosa que yo he vivido también, inclusive la licenciada Lodi pues, conoce a todos nuestros pacientes, pero especialmente uno. Ahorita les dije que la mayoría de estas malformaciones se presentan en gente de bajos recursos. Les platico rapidísimo, yo estuve viviendo aquí 15 años del 83 al 98, luego estuve fuera y yo tengo ya 12 años que regresé. En esa primera temporada, en esos primeros 15 años que viví aquí, el 99% de mis pacientes eran indígenas. Una cantidad enorme de pacientes con labio y paladar. Me voy esos 10 años, regreso, empiezo otra vez a tener pacientes de labio y paladar. Mi sorpresa fue de que labio y paladar brincó un escalón social. Ahora tengo varios pacientes de clase media, papás profesionistas, mamás profesionistas de un buen nivel, con niños con labio y paladar. Y uno de los casos ahorita que recuerdo mucho es de unos papás totalmente normales, sanos, sin ninguna contraindicación para tener un hijo. Su hija, su primera hija, nace con un labio bilateral, una fisura muy grande, con la fisura del paladar también muy grande. Ella ya está operada, actualmente tiene 9 años, si no mal recuerdo. Yo la conocí desde que estaba embarazada la mamá. Se atreven a tener un segundo hijo totalmente sin fisura. Entonces, pues muchas veces esto desgraciadamente
Suena muy chocante decirlo, pero es como la lotería, ¿no? Hay gente que se lo saca y hay gente que no. Que se encuentre una causa real, no. Lo que sí se puede hacer, y pues parece que hay estudios bastante fundamentados para decir que sí sirve, es el famoso ácido fólico. Pero también yo lo vivo mucho, que les preguntamos a las mamás, oye, ¿tomaste el ácido fólico? Sí. ¿Cuándo? Ah, cuando como a los 3 meses. No, pues ya no les sirvió de nada. Para que funcione supuestamente el ácido fólico, mínimo deben tomarlo 3 meses antes. Si no, ya no sirvió. Si yo me tomo el ácido fólico a los 2 meses de embarazo, ya no sirvió de nada, porque no sé si sepan que el labio, durante el periodo embrionario, durante el periodo de la gestación, durante el embarazo, el labio se cierra aproximadamente en la 6ª y 8ª semana de embarazo. Si yo me lo tomo, si lo empiezo a tomar a los 2 meses, pues ya no sirvió de nada. El paladar se cierra más tarde. El paladar se cierra aproximadamente entre la 13ª y 15ª semana. Les agrego aquí un poquito. Lo que más se presenta como malformación es junto el labio con el paladar. En segundo lugar es el labio. Tanto la primera, la del labio y paladar, como labio solito, se presenta más en hombres. La fisura solita del paladar se presenta más en mujeres. Y esto es por una razón. El cierre del paladar en la mujer es el que tarda más. Tarda entre 15 y 17 semanas de gestación. Entonces, los factores que intervienen para que no haya el cierre tienen más tiempo. Por eso es de que hay más niñas con solamente la fisura del paladar sin la fisura del labio. Wow, qué interesante, Doc, estos datos que nos comparte para entender un poco más de las causas y esta frecuencia en el caso de los pacientes que nacen con labio y con paladar hendido. A mí una cosa que también se me hace muy interesante aquí en Chiapas es de que, no sé si lo sepan, en Oriente, en el mundo, en Oriente es donde más hay presencia del labio y paladar. El segundo lugar es América Latina. Curiosamente, si aquí nosotros vemos a nuestros gentes indígenas, tienen mucho facciones orientales. Y curioso, si los chinos y ellos tienen mucho labio y paladar, y aquí las facciones, la facies es medio oriental, y curiosamente en Chiapas y allá hay muchos niños con labio y paladar, es interesante, yo creo que por ahí le deberían de buscar, porque además, aparte, históricamente, se supone que uno de los primeros barcos, las famosas naos de China, las naos, los barcos chinos, el lugar a donde llegaron a América fue a Tapachula, a la costa de Chiapas. Y de hecho en Tapachula hay mucho chino. Y otra de las cosas también para mí muy interesantes por la pregunta que hacen de por qué es la causa, que les insisto, nadie lo sabe. Yo tengo la experiencia de haber manejado y de manejar prácticamente todo el estado de Chiapas. He atendido de muchas etnias que hay aquí, celtales, tojolabales, osiles, mames, choles, todo eso. Nunca me ha tocado ver a un paciente con labio y paladar lacandón. Porque, ¿qué es lo que sucede con ellos? O sea, ellos no tienen niños con labio y paladar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como un día que mi esposa me ayudaba mucho con esto, un día mi esposa le preguntó a una señora, oye, ¿y en tu tierra, en tu pueblo, hay más niños como esto? Y la respuesta de la señora fue, caso crece. ¿Cómo? O sea, ¿a poco crece? Así, pero caso crece. Y mi esposa se quedó pensando, ¿por qué? Porque muere por algo. No, porque los abandonan, o sea, los dejan ahí a que se mueran. ¿Eso será lo que sucede con los lacandones? Es algo para mí muy interesante. Es muy interesante, doctor. Esto que acaba de platicar, la verdad es que nosotros que somos apasionados en el tema y Sí, nos encanta, de hay verdad muchas anécdotas, muchas. es sorprendente. Y,
Y bueno, doctor, le quiero preguntar acerca de que nos platique del manejo integral, que nos platique específicamente también de su fundación, La Fuerza de mi Sonrisa, que es una fundación que brinda apoyo a los niños en el tratamiento integral del labio y paladar hendido, que tiene dentro de sus funciones capacitar a las madres, coordinar jornadas quirúrgicas y de tratamiento de ortodoncia a un sector de población pues de bajos recursos o de con poco acceso a sistemas de salud, a esta parte. Quiero que nos platique un poco de dónde nace esa idea de crear la fundación y actualmente cuál es el objetivo de la fundación. Bueno, de crearla fue, ahí sí, yo le agradezco mucho a Smile Train. Smile Train fue la que se acercó con nosotros. Bueno, aquí también creo que vale la pena comentar esto. Normalmente Smile Train hace muchos años lo que hacía eran campañas. Hoy otros grupos de esto hacen las famosas campañas. Una de ellas que se escucha mucho, yo la veo mucho en el famoso WhatsApp, es Operación Sonrisa. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo peor que pueden hacer es ir a una campaña. Y se los digo también por experiencia, porque yo he trabajado con 3 fundaciones americanas. Y han venido, en 2 ocasiones yo los invité a venir a operar acá, pero yo no los conocía y con ellos he ido a operar a otros lados. Pero conociendo al grupo médico, y eso yo lo viví, en ocasiones íbamos 10 cirujanos. De los 10 cirujanos, tal vez uno tenía un poco de experiencia. Los demás venían a practicar con los niños. Y eso no se vale. Y eso yo se los puedo demostrar cuando quieran con todos los resultados que yo tengo, las fotografías, las evidencias fotográficas de los pésimos resultados. Entonces, por favor, si ustedes saben de alguien, tal vez en la Ciudad de México no suceda esto, pero en provincias, si saben de alguien que, oye, que va a haber una campaña que vamos, por favor, háganle ver que lo peor que pueden hacer es eso. Porque parte también lo importantísimo que es el manejo de esto, es lo que dice la licenciada Ludi, es el manejo integral. Yo antes, desgraciadamente, antes que Smile Train me apoyara, nosotros no teníamos todo este tratamiento integral. Y como tratamiento integral, ¿a qué me refiero? Si nace un bebé con labio y paladar, prácticamente desde el nacimiento tiene que ser visto primero por ortodoncia. ¿Sí? Me imagino que ustedes ya lo han visto. Además de la fisura sobre lo que es la piel, los tejidos blandos que se llaman, lo que es la encía también está separada. Y puede estar separada así, y se los voy a exagerar, no puede estar separada así, o puede estar separada así, o lo que sea, o así, o así. Entonces, con ortodoncia lo que hacen es que la alinean. ¿Para qué? 2 cosas. Una, para que la fisura sea más pequeña. En lugar de tener una fisura totalmente así abierta, tienen una fisura que se hace más corta. Y también mejoran la posición de la nariz y todo para que el resultado estético sea mucho más bonito. Ese tratamiento generalmente lleva un promedio, depende de cada caso, puede llevar un promedio de 3 meses. Y como ya lo comentamos, prácticamente termina su tratamiento de ortodoncia a los 3 meses y medio, 4, y se hace la cirugía. De una vez que les quede muy claro, la ortodoncia debe de ser llevada prácticamente desde el nacimiento hasta los 18 años, que es cuando prácticamente termina de crecer toda la cara. Después del tratamiento de ortodoncia y de la cirugía, son pacientes que, repito, tienen que seguir con ortodoncia. Y ahora lo que nosotros estamos, y eso yo se lo agradezco mucho a la licenciada Ludi, de que estén en lo que es para mí es estimulación del lenguaje. ¿Sí? La terapia del lenguaje se lleva ya después de operados, pero antes de esto, que lleven estimulación del lenguaje, como que los papás platicando con ellos, estando con ellos, todo esto. Otra de las cosas que yo también le agradezco mucho a la licenciada Ludi es el contacto que tuvo, y me imagino que ustedes ya lo han escuchado, lo de Storybook. No sé si ya lo conocen, licenciada Ludi. Pues yo creo que aquí hay familias que es la primera vez, pero les platico rápidamente que es una aplicación que no es para los niños, o sea, no es que al niño pongamos ahí en el celular
para que se estimule, sino que es a través de la combinación del cuento y el contacto táctil que hace el papá cuando cuenta ese cuento. Entonces, la aplicación es para los papás. Ellos pues aprenden nuevos cuentos, aprenden la forma de cómo contarlo y de cómo combinar esta estimulación táctil para tener una conexión con los niños. Entonces, hicimos algo grandioso con Storybook y que pues nos apoyó y nos ayudó a crear un cuento, también un cuento para la Fundación La Fuerza de mi Sonrisa, en donde incluye algunas de las palabras que los niños con paladar hendido pueden llegar a tener más dificultad. Pero bueno, Doc, no sé si les quiera seguir contando y qué es lo que... Y no, es que para mí ha sido muy, muy interesante y muy importante esto, porque además les platicaba yo un día a la licenciada Ludi y al doctor Carlos Manzano, que casualmente, pues ahí en el hospital donde yo estoy, que es el Hospital de Especialidades Pediátricas, pues están todos los especialistas que son pediatras principalmente. Y un día platicando con un neurocirujano, estaba diciendo, mire doctor, ¿sabe qué? Le voy a presentar un caso muy interesante. Voy a tratar de hacerlo de esta manera. Haz de cuenta que esto era el cráneo del niño, ¿no? Del niño que él atendió, ¿sí? Por un problema de crecimiento del cerebro, de que se llena de líquido, no sé si lo han escuchado, de hidrocefalia, se llena de líquido. Haz de cuenta que esto era el cerebro, pues lo que era el cráneo, así la cabeza. Esto, esto era el cerebro, así estaba, plano totalmente, plano. Entonces pensaron que lógicamente que iba a ser un niño que pues nunca iba a tener ni lenguaje, ni movimiento, ni absolutamente nada. Pues los papás haciendo lo que hace Storybook de la estimulación a través de, ¿qué? De dos cosas, el lenguaje y la estimulación física, ¿sí? Lograron que ese niño, y está, la evidencia está fotográfica también, donde el niño hoy es un niño prácticamente normal. Entonces, por eso me gustó muchísimo la idea de esto, porque habiendo escuchado esto del neurocirujano y viendo lo que hace la licenciada Ludi, que estamos juntando las dos cosas, lo que es la estimulación verbal y lo que es la estimulación física. Eso hace que el niño desarrolle mucho mejor y su cerebro se desarrolle más. Es importantísimo esto. Pero bueno, siguiendo cómo son las fases más o menos de esto de la cirugía. Llegamos al año y medio de edad, el paciente está con ortodoncia, el paciente ha sido vigilado por el otorrino, porque son niños, y yo no sé si ustedes lo sepan, muchos de estos niños, por el problema del paladar, pueden llegar a tener problemas de audición o inclusive llegar a sordera. Y la razón de esto es porque acá, adentro de la garganta, tenemos unos hoyitos, que son las trompas que van del oído a la garganta, ¿sí? Siempre lo pienso mucho porque luego me equivoco y digo las trompas de Falopio y esas son las de los ovarios. Son las de Eustaquio, ¿sí? Pero como el paladar está abierto, esa trompa no tiene una función adecuada. Entonces, en lugar de tener la función como de esfínter es como el ano que se abre y se cierra, ¿sí? Igual sucede con esa boquita de la trompa. Como no está funcionando adecuadamente toda la musculatura del paladar, permanece abierto. Y todas las infecciones que tengo en la garganta se me van al oído. Por eso es de que puede haber falta de audición o pérdida de audición o sordera. Entonces también tiene que ser visto por el otorrino. Lógico, también tiene que ser visto por el pediatra. Esto es lo que estoy integrando, es lo que es el manejo multidisciplinario de un niño con labio y paladar. Se opera al año y medio, ya está visto por todo el personal que les comenté. Después de la cirugía del paladar, yo generalmente les doy como un mes de descanso para que vuelvan a iniciar lo que es la ortodoncia y, importantísimo, yo se los aclaro y se los repito muchísimas veces a los pacientes, la cirugía puede ser un éxito, la cirugía puede ser de lo mejor como resultado, pero si es un paciente que no recibe terapia de lenguaje, su lenguaje va a ser pobre. Por eso es la importancia de esto. Y este tratamiento del lenguaje como de ortodoncia deben permanecer durante un largo tiempo. Eso más se lo puede explicar a la licenciada Ludi más que yo. Lo de ortodoncia, como ya les dije, es un tratamiento que debe continuar
aproximadamente hasta los 16, 18 años. Eso es lo que ofrecemos y lo que se debe de ofrecer en una clínica integral del labio y paladar. Exacto, doctor. Y bueno, nosotros como parte de terapia del lenguaje en México, porque hay muchos papás que también se conectan desde otros países de Latinoamérica, pero en México contamos con una especialidad médica que es la foniatría. Entonces, nosotros como terapeutas del lenguaje también integramos esa especialidad y no sé si quiera comentar algo más, doctor. Bien, perdón, se me olvidó que esa es una parte importantísima. Y les repito, yo tuve la suerte de que tanto la licenciada Ludi como el doctor Manzano se acercaron conmigo y pues les dije, claro que sí. ¿Por qué? Si yo opero a un paciente de paladar y yo lo escucho, yo no tengo la experiencia como terapista del lenguaje ni como foniatra, no la tengo. Yo puedo tener la experiencia de cirugía, pero lo demás no. ¿Y qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era escuchar al niño, le pedíamos que dijera unas palabras, lo escuchábamos, le veíamos el paladar y si yo veía que era un paladar que casi no se movía o que según yo no llegaba hasta atrás, pues decidíamos hacerle lo que se llama un colgajo retrofaringio, que es una segunda cirugía en el paladar. ¿Qué es esta cirugía? Esta cirugía lo que hace es que si el paladar, como les dije, está corto o es un paladar que no se mueve, de la parte de atrás de mi garganta se levanta una porción de músculo y se fija al paladar. Por lo menos en esa forma, obstruye la salida de mi voz por mi nariz. Pero si nos funciona, es un colgajo, es una función que hace que jale el paladar hacia atrás, cerrando totalmente la parte de atrás de la garganta y entonces emitiendo la voz a través de mi boca ya sin salida de esto. Con la suerte que yo tuve de que estas dos personas, la licenciada Ludi y el doctor Manzano, fueran conmigo, lo que se hace es un estudio que alrededor de los 4 años más o menos, se hace un estudio de nasoendoscopía. Es un poco molesto para el paciente, es un momento molesto al momento de introducir. Es un tubito muy delgadito, se introduce por la nariz y se lleva hasta la parte de arriba de lo que sería el paladar. Se le pide al paciente, esto se tiene que hacer despierto, porque el paciente nos tiene que apoyar con palabras que digan y para que nosotros veamos, bueno, yo lo veo, pero el que hace el diagnóstico es la licenciada y el doctor Manzano. Ellos ven qué tanto está funcionando ese paladar. Y entonces ellos en ese momento me sugieren o me dicen, ¿sabes qué? Este paciente hay que continuar con la terapia del lenguaje y lo valoramos en unos 6 meses. O definitivamente me dicen, ¿sabes qué? Este paciente sí definitivamente requiere este colgajo para mejorar su fonación. Para mí fue una gran suerte, de veras, lo digo de todo corazón, que ellos se hayan acercado conmigo porque antes era, como decimos en México, ¿no? A ojo de buen cubero el hacerle este procedimiento sin tener una base profesional de si estaba adecuada la cirugía o no. Claro, claro, doc. Pues como lo estamos escuchando, es un proceso que lleva diferentes etapas, que no es solamente, como decía el doctor, que ya lo opero y ya me voy, que a eso se refiere como esas campañas que de repente, pues se promocionan o salen por ahí algunos carteles y que eso no solamente pasa en México, sino también llega a pasar en otros países de Latinoamérica y lo que es tan importante es ese trabajo en equipo por diferentes especialidades, porque no solamente es la cirugía. A veces como papás pensarían, bueno, pues es que tiene aquí una abertura, queremos que lo cierren. Incluso algunos papás solamente llegan con la cirugía del labio y la cirugía del paladar como no se ve o como no se olvidan de ella y tiene una función tan importante que es en el habla. En el Pero, habla, y bueno, sí, doc, Ludi, perdón, un segundo, me salgo un segundito nada más. sí. Muy bien, pues aquí, mientras esperamos al doctor, pues seguimos platicando. Ya, Escríbanme sus dudas. Sí, perfecto, doc. es que ya no me veía yo. Y ya nos vemos un poquito más oscuros. Perfecto, doc.
pues de verdad que ha sido un placer poder platicar con usted, escucharlo. No, Ya se nos gracias a ha usted. pasado casi una hora y la verdad es que Con ha muchísimo estado. gusto. Es que hay miles de anécdotas y algo de lo que estabas comentando, Ludi, yo aquí lo vivo y tú ya lo has vivido aquí con nosotros. Pacientes que llegan, se operan del labio y ya no regresan para operarse el paladar. Y lo mismo, otra como anécdota, un día mi hijo, que él es cirujano plástico también, le preguntó a un papá, oye, ¿y por qué no lo habías traído a operarle el paladar? Y su respuesta fue, dice, ¿para qué? Para trabajar la tierra no necesita hablar. Esa fue su respuesta. Y yo lo he vivido también. La mayoría de la gente, o muchos de ellos, les urge la cirugía del labio. ¿Por qué? Porque en su pueblo, en su colonia, donde viven, los tachan de diabólicos, de demoníacos, de malos, de esto, del otro. Eso les urge. Ya que son operados del labio, ya, lo demás no les importa. Muy importante de veras, y yo les insisto mucho a los papás, esto tristemente sí es una malformación, pero yo lo he vivido. Ustedes si después ven a los niños, ni por aquí les pasa de que tuvieron labio y paladar. Pero todo depende de los papás que sí tengan el esfuerzo, tengan, que sean continuos con el tratamiento, que hagan todo lo que se les indica para que el niño el día de mañana sea un niño, como yo les digo, que sea un niño como tú, que sea un niño normal, que nadie lo tache de, mira lo pobrecito, ¿no? Exacto. Sí, exacto, Doc. Desafortunadamente, pues yo creo que eso sigue pasando en muchos lugares y que por eso yo creo que es uno de los objetivos de celebrar el Día Nacional de Paladar Hendido, para que todas las personas, como sociedad, estemos informadas de que efectivamente es una malformación que se origina en las primeras etapas de gestación, que hay, actualmente no se conocen causas, que nos puede pasar a cualquiera, que antes a lo mejor era más frecuente en comunidades indígenas, en personas de bajos recursos, pero que actualmente, o sea, es como usted lo dijo, un volado o un sorteo y al que le tocó, pues eso fue lo que pasó, pero que se puede hacer mucho por ayudar a estos niños, a estas personas con paladar hendido, que no se desesperen las familias, que hay un proceso, hay un protocolo, hay médicos expertos en esta área, que confíen en su médico, que confíen en su tratamiento y que no por adelantar las cosas o acelerar el tratamiento sea tenga consecuencias, pues, nada agradables. Doctor, y bueno, nos gustaría que nos platicara un poco de cómo nace esta iniciativa del Día del Labio y Paladar Hendido, que actualmente ya lo vemos que lo celebramos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Cuéntenos un poco de dónde salió esa iniciativa. Yo tampoco sabía que se hacía a nivel mundial. Pues usted, mi querida licenciada Ludi, sabe cómo es más o menos la historia. Lo que sí no recuerdo es cuándo fue esto. Creo que fue hace 5 o 6 años. Yo creo que fue hace 6 años. Hace 6 años, estando en uno de los congresos de la Asociación Mexicana del Labio y Paladar, esto se los comento porque, lógico, las personas que nos están viendo ahorita no saben cómo es. Eh, Parte de lo que es el Congreso, hay una reunión con los socios de la asociación para ver qué propuestas hacen en cuanto a trabajos, en cuanto a modificaciones de esto, del otro y no sé qué. Y en ese Congreso, estando mi hijo y yo, antes de entrar a la Junta de Gobierno, se le llama, se nos ocurrió a mi hijo y a mí que decía, oye, ¿sabes qué? No existe el Día del Labio y Paladar, ¿por qué no lo proponemos? No, pues sí, claro. Entonces, ya estando en la Junta del Gobierno, pues ya levantamos la mano y dijimos, oigan, pues es que proponemos que se cree o que se inicie lo que es el Día Nacional del Labio y Paladar. Oh, pues todo el mundo luego aplaudió, dijo que claro que sí. Nosotros en ese momento habíamos propuesto una fecha que luego la cambiaron y yo estoy totalmente de acuerdo, que es precisamente el día de hoy, 23 de julio. ¿Por qué el 23 de julio? Porque es el cumpleaños del doctor Fernando Ortiz Monasterio, que fue parte de mi maestro y parte del maestro de muchísima gente. Él fue el que inició lo que es
realmente la cirugía plástica, estética y reconstructiva aquí en México. Fue un señor mundialmente conocido, reconocido, una persona muy, muy valiosa. Y entonces, por ser su cumpleaños hoy, fue el día que se puso como Día del Labio y Paladar. Que yo sepa hasta hoy, porque eso lo tratamos de hacer, pero no sé, se detuvo, se tiene que llevar todos los papeles ante gobernación para que ya quede como día oficial, así como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de esto, del otro, para que ya quede como día oficial. Por eso se nombra nada más Día del Labio y Paladar y no Día Nacional del Labio y Paladar. ¿Por qué lo hicieron como mundial? Porque estuvo muy curioso. Ese día que se propuso, al ratito como a la hora, todo el mundo se acercaban conmigo, oye, fíjate que ya le mandamos un mensaje a Venezuela, ya a Bolivia, a Ecuador, a esto, al otro, y todo el mundo está feliz de que sí se haga un día de labio y paladar porque no existe o no existía. Y yo creo que tal vez por eso lo están tomando ahora como Día Mundial, porque sí, hay mucha gente que está inmiscuida como como el Día del Labio y Paladar, hoy 23 de julio. Perfecto, pues esperemos que muy pronto ya quede oficial y si no, nosotros lo seguiremos celebrando porque es un buen momento para hablar del tema Sí, y para hacer conciencia sobre esto. lástima que toda Sí, esta pandemia pues no se han podido hacer cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros lo que siempre hemos hecho en el Día del Labio y Paladar son fiestas que les organizamos a todos nuestros niños, que a mí me encantan porque se ponen felices los chavitos, este, de Juguetrón nos regala juguetes para darles, pero pues ahora con la situación, los últimos 2 años, pues tristemente no hemos podido hacerlo. Y la otra situación también, y la licenciada Ludi lo ha vivido con nosotros, de que no lo podemos hacer muchas veces ni a través de este medio. ¿Por qué? Porque la gente de aquí carece de computadoras, carece de internet, no tiene la facilidad de hacerlo, ¿no? Porque pues qué mejor que pudiéramos hacerlo por lo menos a través de una vía así virtual, pero no, aquí en Chiapas es otro mundo a lo que ustedes puedan vivir en la Ciudad de México. Es muy, muy distinto, mucho. exacto, exacto, doctor. Mire, hay una pregunta aquí de María Guadalupe Landín que nos comparte. Dice, a mi niña me la operaron de labio y de paladar, pero el labio en donde está la nariz se le abrió una puntada y así todavía está y no me la han revisado. ¿Qué tengo que hacer o a dónde la puedo llevar a que me la valoren? Fue Me labio y imagino, paladar hendido bilateral. bueno, no especifica dónde se abrió, es que los dos lugares donde generalmente se puede llegar a abrir es en lo que le damos la base del ala de nariz, o la base nasal, o aquí. Si se abrió, ahorita no hay que hacerle absolutamente nada. De tener que hacerle alguna corrección o algo, por lo menos, y vuelvan a tener tranquilidad y paciencia. Por lo menos deben esperar 3 meses para poder corregir eso. Y esto, si me permiten, rapidísimo, voy a tratar de explicárselos el por qué. Tal vez a varios de sus niños que están ahorita que los están viendo, ustedes han visto que sus niños cuando fueron operados del labio, al principio la cicatriz se les veía roja, se les veía gordita, si ustedes le tocaban estaba dura. Eso es totalmente normal por un periodo aproximado de 3 meses. Puede ser un poquito más, puede ser un poco menos. Pero eso es totalmente normal de lo que es la cicatriz. Conforme pasa el tiempo y ayudado mucho por el masaje que se les recomienda, la cicatriz se va ablandando. Bueno, los 3 primeros meses de una cicatriz es cuando tiene mayor actividad. El organismo está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja en esa cicatriz, por eso esas características de dureza, de enrojecimiento, de que se vea gordita, eso es totalmente normal. Si yo en ese periodo de 3 meses, por la prisa de los papás, le trato de hacer la corrección por alguna falla que haya yo tenido, voy a duplicar el trabajo de la cicatriz, lo cual representa una cicatriz más defectuosa. Si por algún motivo se abrió un poquito o si se abrió todo el labio, ni modo, que quede así, mínimo, insisto, 3 meses.
y después de los 3 meses revalorar para volver a hacer el cierre. Y lo que les comenté casi desde el principio, la licenciada Ludi tiene conocimiento de muy buenos cirujanos en México que pueden verla a la paciente. Y por aquí que nos escriba de dónde es, porque también nos ven de otros países, Doc, entonces es importante saber de dónde. Y nos dice que fue en la base nasal y que ya eso fue hace más de 3 años. Ya se puede hacer la corrección. Ya se puede hacer. Se puede hacer la corrección. Sí. Y eso también muchas veces es, no sé el caso de esta en especial, pero muchas veces es también por la falta de atención hacia los niños en relación a la ortodoncia. Lo que les comentaba yo, la ortodoncia lo que hace es de que nos facilita porque cierra un poco más esto. A mí muchas veces me preguntan los papás antes de operar, oiga doctor, ¿y de dónde le vas a sacar la carne para operarlo? Déjame ir al mercado, ver qué carnes tienen y ya se la pongo. No, no es de ponerle carne ni nada. Está la fisura así, se corta de un lado, se corta del otro y se une. Si está muy separada esa fisura, híjole, cuesta mucho trabajo llegar a cerrarlo. ¿Y cuál es el problema que puede pasar? Que se abra, ¿sí? Por eso es importantísimo la ortodoncia, para que las fisuras estén lo más cerca que se puedan una de otra, para que no tengamos ese problema, ¿sí? Perfecto. Sí, eso es una manera muy fácil de entenderlo y por qué es tan importante esta ortopedia prequirúrgica y que no solamente es de, le están poniendo una placa o no, yo no lo voy a llevar, yo solo me espero a la cirugía y que como papás puedan entender que es un proceso que lleva sus fases, que lleva sus etapas y que si lo van haciendo de manera ordenada, de manera constante y también con disciplina, ¿no? Que no solamente, bueno, ya me lo operaron, ya me voy, porque puede haber complicaciones que si no tienes a tu especialista cerca o a tu centro de paladar hendido, pues no tienes a quién preguntarle o con quién consultarlo. Y Y bueno, por eso también es importante, perdón Luis, por eso también es muy importante que cuando lleven de primera vez a sus hijos a un lugar donde van a ser operados, que comenten, o sea, que platiquen, que pregunten si es un centro donde es el manejo integral, no nada más donde es la cirugía y ya vete a tu casa. Eso está mal. Entonces, sí, si tienen posibilidades, pregunten siempre a donde los vayan a llevar si es eso, tratamiento integral que se les va a ofrecer. exacto, eso es muy importante. Y en México tenemos la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y Malformaciones Craneofaciales, que la pueden consultar en internet. Tiene un directorio de todos los centros que están en México, en los diferentes estados, y seguramente también en su país de origen, pues van a encontrar algunos centros que son centros multidisciplinarios en el tratamiento integral de pacientes con paladar hendido. Doctor, pues la verdad ha sido un gusto, un placer Pues compartir para con mí más, usted. mi querida licenciada Ludi, mucho. No, de verdad Espero que que les haya servido a las personas. sí, yo creo que sí. Mira, yo aquí veo algunos comentarios que lo felicitan. Este, eh, a ver. Bueno, por aquí Diana, que se me estaba escapando esta pregunta, pero creo que también es importante. Ya la resolvimos, pero no sé si quiere agregar algo más, doctor. Dice, mi bebé aún no lo operan de paladar, pero le pongo una placa, pero con la placa no quiere comer y no balbucea. ¿Qué tan necesaria es la placa antes de la operación del paladar? Bueno, ahí sí la pregunta está medio difícil porque no sé si la placa se la pusieron como tratamiento de ortodoncia o si le pusieron la placa para mejorar la alimentación. No, no, sí, porque muchas veces ponen placas, que le dan placas obturadoras, que son placas que nada más tapan la fisura para que el niño pueda comer mejor. Pero no sé si en este caso sea eso, sea una placa obturadora, sea una placa para ortodoncia. Si le incomoda, si la niña no lo acepta o algo, es porque tal vez le está molestando. Yo le sugeriría que fuera la persona que le puso o que le hizo la placa para checar que muchas veces los bordes de la placa, haz de cuenta que esa es la placa, ¿sí?
muchos de los bordes de la placa pueden tener filo y eso es lo que les lastima a los pacientitos. Entonces, tan sencillo como nada más darle una lijadita. Inclusive muchas veces nosotros hasta los papás les decimos, mira, con una lima de uñas, hazle para que se le quite el filo, que quede redondito y con eso se les quita la molestia. Y muchas veces los decimos porque, pues, también creo que vale la pena comentárselos por la situación de acá. Hay gente aquí que viene de muy, muy lejos. Hay gente que viene dentro del mismo estado de Chiapas de 10 horas de camino. Entonces no pueden venir nada más para que yo le elige la placa. Y bueno, yo no, la ortodoncista le elige. Entonces les damos las indicaciones para lo sencillo lo puedan resolver en casa. Claro. Pero sí, ahí tiene que ver con la persona que le hizo la placa. Exacto, con la persona que le hizo la placa y ¿Y para qué fue? Si es para ortodoncia o para alimentación. para alimentación, exacto. Y con respecto al lenguaje, bueno, es importante seguir estimulándola porque eso es algo, no sé si usted también lo quiera comentar, Doc. O sea, si el paciente no ha sido operado de paladar, ¿cómo va a ser su lenguaje? ¿Va a hablar bien o le va a costar trabajo? Que ya lo resolvimos, pero quiero que le dé otra respuesta. Yo creo que ahí depende, eso también es, yo lo he vivido. Insisto, siempre comento eso, siempre hago ese comentario, yo lo he vivido, porque en mi haber ya hay, híjole, como 4,000 pacientes. Este, lo que yo he vivido es esto, cuando el paciente no habla nada, si es un paciente totalmente sano, o sea, me refiero que neurológicamente y todo no tiene ningún problema, y lo único que tiene es lisura, y es un paciente que no habla, a mí me da la impresión muchas veces de que es una falta de atención por parte de los papás, ¿sí? Porque aquí desgraciadamente eso lo vemos muchísimo, muchísimo. Si es un paciente que a pesar de que ya es grande, si esa es la pregunta, si es más grande va a hablar bien, si es más grande va a depender mucho, lógico, lo primero, de la cirugía, del manejo que se le dé en cuanto a lo que es terapia del lenguaje y lo que es también lo que es foniatría y todo esto, lo que les explicaba yo del estudio, ¿sí? Pero si todo está bien, es un niño que a pesar de que haya sido operado grande, yo lo he visto, son niños que pueden llegar a hablar totalmente normal. Exacto. Lógico, si es un muchacho ya de 15, 18 años, pues sí ya está más difícil. Pero yo he operado niños de 7 años, por ejemplo, que sí han logrado, no ideal para nada, no estoy diciendo que deben ser operados para esa edad, no estoy diciendo eso. Lo ideal es entre el año y medio. Pero repito, aquí la indiferencia hacia los hijos muchas veces es muy grande. Niños de 7 años, por ejemplo, que llegan, pero que ya en ese momento son bien manejados o sí, ya son más atendidos por parte de los papás, sí llegan a tener un buen resultado. La otra situación también es que ya un niño de 7 años como que ya más se da cuenta de que, oye, mamá, pues, con la licenciada Ludi para que me ayude, ¿no? Porque un niño de 1 año y medio, pues no le va a decir al papá, llévame con la licenciada Ludi, tristemente. Exacto, Doc. Sí, lo importante es una estimulación adecuada y es un poco lo que enseñamos en luditerapia, de cómo los papás en casa pueden estimular el lenguaje de sus hijos de una manera natural y cuáles son las mejores prácticas para que estimulen a ese pequeñito y no se confíen de, bueno, ya que le hagan la cirugía, mi hijo va a hablar, porque eso no necesariamente va a suceder si no hay una correcta estimulación. Perfecto. Pues aquí la mamá que nos compartió del punto que se le abrió, ella es de León, Guanajuato, y me parece que en León hay clínica de tratamiento integral y lo puede consultar en la página de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar O en, también en la de Smile Train. o también en la de Smile Train. Y por aquí Ailén García dice, muchas gracias, saludos desde Dallas, Texas. Soy mexicana y soy terapeuta. Muchas gracias por la información, doctor. Le agradezco por aquí. No, gracias a ustedes. Muy bien. Desde aquí también nos están viendo de la fuerza, de la Fundación La Fuerza de mi Sonrisa. Diana Nava dice, muchísimas gracias al doctor por tan excelentes respuestas y nutrirnos más sobre el tema que es muy extenso. Muchas gracias y que Dios le siga dando fuerza para seguir ayudando a tantos bebés y le mandan saludos desde Guadalajara. Y muy bien.
Perfecto. Pues doctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Gracias a ha ti, sido un Ludi. honor Muchas gracias a ti. tenerlo Cuando aquí. gustes. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar también la Fundación La Fuerza de mi Sonrisa? Porque también se aceptan donativos, se acepta apoyo, se aceptan de todo, porque es una fundación que ayuda a muchísimos niños. Pues tenemos a través de Facebook, tenemos la página que es La Fuerza de mi Sonrisa. Inclusive yo siempre los invito a que entren, tal vez no tanto que le pongan like ni nada, ¿no? Sino para que vean cómo es el manejo, donde tú estás ahí trabajando también, hay fotos, hay todo. Y una cosa para mí importante, que vean los resultados. Es para mí muy, muy importante eso, para que vean los resultados y que exijan en su lugar a donde viven que tenga el mismo resultado. Porque ya como último comentario, yo también lo he vivido mucho. Llega el papá a una campaña o llega con X doctor que no tiene experiencia o lo que sea y le cierran el labio y el papá y la mamá están felices de que ya le cerraron el labio. El labio va a estar todo así, pero ya se lo cerraron. ¿Por qué? Porque ya se les quita esa idea de que el niño está maléfico y de que está diabólico y de que ya es criticado en su colonia. Y la otra cosa también es porque no tienen un punto comparativo. Cuando no hay un punto comparativo en cuanto a un resultado del labio y otro malo, dicen, pues el malo dice, mira, pues no quedó bien, pero ya le quedó cerrado. Y a la hora de que ven un buen resultado dicen, oye, no, esa es la diferencia. Es que tengan mucho cuidado. Exacto, doctor. Y que lo hagan antes de la cirugía, porque Claro, después dicen, ay, quiero que quede igualito a como está tu niño, y es mucho más difícil. sí, mucho. Entonces, sí, siempre es importante que ustedes como papás y ahora también con el acceso que tenemos a la información, ya es mucho más fácil, ¿no? Encontrar, pues estos centros, ver los resultados, comparar los resultados, platicar también con otras mamás que han tenido esta experiencia y quiénes han sido sus cirujanos para que como papás informados, pues puedan tomar las mejores decisiones. Claro. Doc, pues ya compartí por aquí la página de Facebook de la Fundación para que todos los Gracias. que quieran seguirlos, ver también sus resultados, ver también todo lo que publican. De verdad que nos ha dado un gusto tenerlo aquí, doctor. No, muchas gracias a usted, mi querida licenciada Ludi. Un abrazote. Que Y esté espero muy, ya que pronto podamos verla por acá otra vez. esperemos que sí, que sea muy Sí. pronto. Así sea. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos también por conectarse. Si conocen a alguien, alguna familia que esté pasando por esta situación, o compártanlo con motivo del Día del Labio y Paladar Hendido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y nos despedimos con nuestro mensaje que siempre les decimos. No olviden jugar con sus niños. Adiós.